Adelante, Esther. Carta número 71, octubre de 1916, descenso de la vida de Cristo en el otoño. Pasamos actualmente por el equinoccio de otoño, donde el sol físico deja el hemisferio septentrional tras habernos provisto con las necesidades de la vida para el año siguiente, y la corriente espiritual en cuya cima va la vida que ha de hallar expresión física en el año que viene. Está en camino de nuestra tierra. El medio año que está directamente ante nosotros es la parte santa del año. En él se dan el equinoccio de otoño, que es el 21 de septiembre, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el 21 de marzo el equinoccio de primavera y el 21 de junio el solsticio de verano. Desde la fiesta de la Inmaculada Concepción hasta el nacimiento místico en Navidad, mientras esta ola desciende hacia la tierra, y desde ese momento hasta la Pascua, mientras viaja hacia el exterior, un cántico armonioso, rítmico y vibratorio, maravillosamente descrito en la leyenda del nacimiento místico como Osana, cantando, cantado por un coro angelical, llena la atmósfera planetaria y obra sobre todos nosotros como un impulso a la inspiración espiritual, no sobre todos en la misma medida, sino de acuerdo con su carácter general. Hay algunos que no experimentan en lo más mínimo esta corriente espiritual a causa de su depravación, pero opera igualmente en sobre y en ellos, y con el tiempo todos responderán. Otros hay que están tan absortos en sus compras y ventas, su matrimonio, sus amores y sus ambiciones, que no son conscientes de ella, excepto cuando se encuentra en su máxima fortaleza, es decir, por Navidad. Y aún entonces la experimentan únicamente en forma de un espíritu de extraordinaria sociabilidad y generosidad. Gustan de celebrarla y hacer regalos. Una clase más adelantada siente que esta ola de santidad, desde el principio de su descendimiento, se da cuenta del importante efecto de su armonía y ritmo aumentado, sus esfuerzos en dirección al desarrollo de su alma. Así se benefician en consecuencia, realizando los mayores esfuerzos durante los meses que separan el otoño del equinoccio de primavera. Es como si nadaran con la corriente. Por esta razón, dedico la presente carta a llamar su atención hacia este fenómeno anual, ya sea que usted es consciente de ello o no. Las poderosas vibraciones espirituales de la ola de Cristo, dadoras de vida, permanecen en la atmósfera de la Tierra durante los meses de invierno, y podemos aprovecharlas para mayor ventaja nuestra si lo sabe y duplica sus esfuerzos, que si desconoce este hecho. Por lo tanto, hagamos cada uno un balance de los pecados que más fácilmente nos asedian, ya que está comenzando la época más favorable del año para su erradicación, perdón. Hagamos también un inventario de las virtudes
de las que carecemos y que sentimos necesidad de cultivar, ya que este es el momento de realizar ese trabajo de la manera más eficiente, mediante un trabajo cuidadoso y sistemático en los santos meses de invierno. Podemos dar grandes pasos en nuestro esfuerzo para alcanzar nuestras aspiraciones espirituales. Habiendo tomado una decisión respecto al trabajo personal, miremos a nuestro alrededor para ver quiénes en nuestro círculo de conocidos parecen estar buscando la iluminación espiritual y quiénes estarían dispuestos a prestar oídos a nuestras enseñanzas. Esto requiere discernimiento, pues no tenemos el derecho a imponer nuestras ideas en oídos reacios, como tampoco tendríamos derecho para justificar el tocar un tambor en sus habitaciones durante 1 o 2 horas cada día. Si vemos que nos acogen, que no acogen de buen grado lo que tenemos que decir, es mejor dejarles. Pero hay muchos que podrían despertar a la vibración espiritual de Cristo en los meses de invierno, a quienes no nos podríamos acercar igual en verano y obtener los mismos resultados. Por lo que confío en que todos aprovecharemos los próximos meses en forma altamente beneficiosa desde el punto de vista espiritual. Gracias. Gracias, Esther. Si alguien Siempre a tiene la algo, orden. si alguien tiene alguna pregunta o consulta o aporte, Alberto. adelante, Susana. Gracias, Alberto. Solo para darle las gracias a Esther eh, por esta carta que nos lee, que también nos viene en esta época, que es maravillosa y nos invita a pensar, a meditar y a seguir trabajando. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Siempre, querida. Gracias, Susana. Rosa María, ¿La carta era de junio, diciembre o de septiembre a marzo? octubre de 1916. Y cuando habla de los equinoccios y esas cosas, ¿era de septiembre y marzo o diciembre? Eran todos, porque es el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, todos estaban allí. ¿Los metió todos? Ah, ya, ya. Ok, gracias. Es que parecía que decía que era una época especial del año. Entonces Bueno, es que quería habla ver. de la época de ahora, de ahora para el hemisferio del otro lado, ahora ya no para nosotros pasó. Ahora estamos en primavera. Sí, es que me confundo porque como hay una época especial que incluye la Navidad, Sí, espiritualmente, entonces por eso que estaba preguntando qué época era. sí, pero Gracias. en este momento él se refiere a lo que se va a iniciar en, por ejemplo, en Argentina que, o allá en Chile, que ahora viene el invierno, ¿no? Para ustedes, Alberto. Sí, es que como, bueno, pero la carta era de octubre, por eso. Bueno, Sí, sí, claro, pero él ya, se refería era a esa hermosa época del invierno. bueno, gracias. Marco, adelante, por favor. Y esta carta se supone que octubre, ¿no? Principio de octubre, acaba Ujú. de ocurrir el equinoccio de septiembre, vamos a llamarlo así. El equinoccio de septiembre es el descenso del Cristo
al planeta, ¿no? Cuando recién toca la atmósfera del planeta. Y comienza la parte espiritual. Recuerden que el hemisferio norte y el hemisferio sur son cosas geográficas, no lo que ocurre. Lo que ocurre es el Cristo cósmico, ¿no? Que penetra en el 21 de septiembre y, como dije, toca la atmósfera, llega al planeta el 21 de diciembre en el solsticio de invierno, al centro de la Tierra el día 24, que es la noche santa, y después sale en el equinoccio de primavera para llegar al sol en el solsticio de verano. Ahora está ocurriendo lo contrario, ¿no? O sea, ahora, hace poquito tuvimos el servicio de equinoccio de primavera, ¿no? Que quiere decir que ya el Cristo se dejó el planeta y lo dejó revitalizado para el próximo año. Pero lo que se habla en la carta es precisamente esa época que es donde el espíritu navideño, que es como se habla, ¿no? Del invierno, de la parte esa del otoño y el invierno, que es la parte más espiritual. Ya estoy hablando del hemisferio norte, ¿no? Que ocurre, ¿no? En el planeta, porque son las vibraciones de ese Cristo que viene y toca ya el planeta y hace que las vibraciones sean más espirituales en esa época del año. Es a lo que se refiere esa carta en específico. O sea, de septiembre a marzo. De septiembre a marzo, que son los 6 meses que el Cristo está en el planeta. En el mundo entero. Ok. Los otros 6 meses abandona el planeta, el rayo de él, no el Cristo, el rayo del Crístico. Abandona el planeta, los otros 6 meses llega el sol, recarga las pilas y vuelve de nuevo. Ya, gracias. Adelante, Armando. Sí, gracias Alberto y gracias Esther por tu exposición. Esto quería señalar que es muy curioso y quizás muchas personas no tienen esto en cuenta, ¿no? Que casi todos los grandes avatares de la humanidad antes de Cristo, estoy hablando en religiones que precedieron al cristianismo, ¿no? Como el hinduismo, la mitología egipcia, el mitraísmo y ese tipo de religiones, todas tienen en común que su avatar, en este caso el hinduismo, es Krishna, que es el avatar de Vishnu. Nace en el mismo día que nace Jesús, el 25 de diciembre. Lo mismo pasa con Horus, el hijo de Isis y Osiris, nace el 24 o 25 de diciembre, siempre en la noche más larga del año, ¿no? En el mitraísmo, Mitra, a diferencia de los otros dos que sí nacieron de una madre, Mitra nace de una roca sólida, sin madre humana, ¿no? Y su cumpleaños también se celebra el 25 de diciembre, ¿no? Coincidiendo con el solsticio de invierno, porque lo importante aquí es recordar que la entrada del Cristo, el nacimiento de Jesús, en este caso, que después cada año se repite después de la crucifixión, donde él toma posesión de la tierra, él vuelve a nacer cada año el 25 de diciembre, ¿no? No es más que un acontecimiento cósmico. O sea, es verdaderamente un acontecimiento cósmico. Y como dijo Marco anteriormente, en octubre, en el equinoccio, él ya toca la atmósfera y en 3 meses entra en la Tierra. Es lo que sucede. O sea, él viene descendiendo una vez que llega al Padre en la vuelta que acaba de hacer, después que sale ahora en la resurrección, en la Pascua, él llega ya al Padre, hace el camino de nuevo, de regreso, llega al Padre y vuelve a regresar y toca en el equinoccio, toca la atmósfera terrestre y demora 3 meses de la atmósfera a entrar en la Tierra, ¿no? O sea, primero el 21 de diciembre, que es el solsticio, y después, 3 días después, pues ya nace el Cristo, ¿no? De nuevo, una vez más. Eso. Es muy importante
que Max Heindel señala siempre con esas sutilezas que él envuelve esas cartas. Max Heindel fue un gran escritor realmente. Si se hubiera dedicado a escribir novelas y eso, hubiera tenido mucho éxito, ¿no? Como Leo al fin tenía mucha facilidad para la escritura. Y él menciona muy claramente cómo esa época de invierno, a partir ya de que el Cristo comienza el descenso y empieza a espiritualizar, las vibraciones de la tierra comienzan a subir a un grado muchísimo más elevado, hasta el punto de que las personas más sensibles lo sienten con gran fuerza. Sin embargo, las otras personas que no tienen tanta sensibilidad, aún así, de todas maneras, se sienten en un espíritu de dar, de querer proveer, de querer ser gentil, generoso, prestar más servicio. Y esa es la época perfecta, como habla Max Heindel, es la época perfecta para tratar de diseminar las enseñanzas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los que estamos aquí estamos comprometidos con diseminar las enseñanzas y hay que tener en cuenta, aprovechar estas épocas especiales cósmicas, porque son acontecimientos cósmicos que coinciden para el beneficio de estas actividades, lo cual nos hace un poquito más fácil la tarea de diseminar las enseñanzas en el caso de que estemos pendientes y conscientes de que estamos en la mejor época para hacerlo. Y de esta manera no perder la oportunidad que se nos puede presentar. Puede ser que la tengamos, puede ser que no la tengamos, con familiares, amigos o conocidos o personas que quizás nos encontremos en una farmacia o en un mercado y conversemos, crucemos tres palabras y por alguna casualidad se llega a tocar estos temas y esa persona pues se queda interesada y esa es la oportunidad para nosotros proveerle con el conocimiento que anda buscando. Y la mejor época precisamente es esa, porque las personas están más espiritualizadas, las personas están vibrando a un más alto grado y es el momento más preciso para eso. Esta carta refleja eso, además de mencionar pues el hecho cósmico del Cristo, ¿no? De las vibraciones, cómo se elevan las vibraciones. Max Heindel hace una gran exposición con respecto a que es la mejor época para diseminar las enseñanzas entre aquellas personas que están buscando, aquellas personas que están en la ansiedad de querer saber más sobre los grandes misterios de la vida. Muchas gracias, Esther, y gracias, Alberto. Adelante, Rosa. Sí, buenas noches. Yo tengo dos inquietudes con estas cartas. En el hemisferio norte, acá donde nosotros estamos en este momento, estamos celebrando la Semana Santa. Y en el hemisferio sur estamos pues en equinoccio de otoño en este momento, pues tengo yo entendido. Entonces, allá también celebran la Semana Santa o cómo, o tienen que esperar a pasar nuevamente otros 6 meses para celebrar esas fiestas y nosotros pasamos otros 6 meses para celebrar la fiesta de Navidad. Pues siempre he tenido como esa inquietud con eso. ¿Cómo están allá en este momento? Si allá también van a celebrar la Semana Santa. Rosa, como dijo Marco hace poquito, el hemisferio norte y el hemisferio sur son cuestiones geográficas de aquí para nosotros, o sea, para el mundo poder situar las cosas de manera visible, ¿no? Pero estos son acontecimientos cósmicos que afectan a toda la Tierra, no importa en el Ah, punto ya. que se encuentre. La Navidad es lo mismo para los que están en el hemisferio sur que para los que están en el hemisferio norte, aunque estén en estaciones diferentes. Pero la Navidad Ya, es sí. el acontecimiento, bueno, y todo, yo digo la Navidad porque se mencionó la Navidad, pero todos los demás equinoccios y solsticios son Claro. acontecimientos cósmicos que tienen el mismo efecto en cualquier hemisferio que se encuentre la persona. No importa que en el hemisferio sur estén en verano y nosotros en el hemisferio norte estemos en Ya, invierno. sí. Es lo mismo para los dos, porque en el hemisferio sur, no importa que están en verano, ellos celebran el nacimiento de Cristo también, o sea, que están precisamente en el estado en el estado de ánimo, de espiritualidad creciente que imbuye la entrada del Cristo a la tierra. Ujú. Ah, ya, gracias. Y la otra inquietud que tengo es
la posición de la luna con respecto a la variación de las fechas en que cae la Semana Santa. Pues a mí siempre me han hecho esa pregunta y yo siempre la he relacionado es como con el calendario lunar que regían en los tiempos antiguos, pero yo sé que eso tiene tiene otra contextualización más allá del calendario lunar. Eso sí quisiera yo también como tenerlo claro, porque es que cae siempre en diferentes fechas, la Semana Santa. Permiso, eso se calcula, supuestamente creo que es la luna llena después del sol, del equinoccio de primavera. Cuando cae la luna llena, entonces es que se celebra la Semana Santa. Algunas veces cae en marzo y algunas veces cae en abril. Ah, ya, es Pero que lo que se tiene en cuenta es la lunación, o sea, la iglesia, si no estoy muy equivocado, creo que es algo así, toma la luna llena, ahora está en creciente la luna, ¿no? Hicimos el servicio de luna nueva hace poco, o sea, está creciendo la luna y entonces cuando sea la luna llena, que será para la semana que viene, es la Semana Santa, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ah, ya, muchas gracias. Sana, adelante. Gracias, Alberto. Bueno, a lo que Rosa preguntaba ahora, dice que la Semana Santa se calcula basando, ¿no? Que se calcula en el calendario lunar el domingo de resurrección, según dicen aquí, el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, 2 de marzo. Bueno, lo que yo quería decir, por lo que levanté la mano, es que por lo que Rosa había preguntado y Armando estaba explicando, en algunos grupos cristianos, religiones o católicos, los protestantes, los testigos de Jehová y eso, hay a veces una discrepancia entre ellos y se tiran unos a otros increíblemente diciendo de que unos dicen verdad y otros dicen mentira, porque cuando Cristo nació era en invierno y otros dicen que era verano y porque cuando el Cristo muere traen esa lucha así, y es que no se dan cuenta que el problema es lo que estaba explicando Armando, estaba explicando él, que no, lo que se celebra en sí es el nacimiento, que puede, en algunos lugares puede haber hecho calor y en otros lugares frío, pero el hecho en sí es lo que se celebra, el nacimiento, igual que en la Semana Santa, bueno, la muerte del Cristo, de Jesús. O sea que no importa si fue en invierno o si fue en verano, porque eso era según donde estuviera la persona eh, viviendo. Eso es un tema que se discute mucho dentro de los cristianos. Los testigos de Jehová siempre están diciendo eso y no estoy hablando mal de nadie, sencillamente diciendo lo que ellos plantean, que dicen que es en invierno cuando nace Jesús y que Jesús no nace en invierno porque en no sé en qué lugar cuando él nació, que era, había, bueno, que era otra temperatura la que había y siempre están con esas cosas y no ven el hecho en sí. Eso era todo. Gracias, amigo. No, los testigos de Jehová plantean Sí. que, sí, aclarando un poquito más eso que tú dijiste, los testigos de Jehová plantean que Cristo Jesús nació el 2 de octubre, porque decía que los pastores estaban pastando las ovejas y que en diciembre hay frío y que los pastores no pueden pastorear las ovejas. Claro. Pero habría que ver, ¿no? El meridiano, o sea, la latitud, no el meridiano, el paralelo de donde nació Jesús y la temperatura que hay ahí. Claro, fueron problemas geográficos, sencillamente. Max Heindel dice que Jesús, siempre digo Cristo, pero es Jesús el que nació en la fecha en que se dice, o sea, el 24 de diciembre. Los salvadores del mundo
nacen los 24 de diciembre a las 12 de la noche. Eso lo dice Mark Hendel. Entonces, Jesús no puede ser una excepción. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? El problema es el evento en sí, ¿tú entiendes? Es igual que cuando dicen que en Navidad, que es la noche más fría, porque es más larga, porque es así. No importa si es frío o si hay calor, es el evento que sucede en ese momento, que sucedió en el mundo entero, en todo el planeta. No importa si había frío o había calor. A mí me convendría más que hubiera nacido el 2 de octubre porque hubiera sido Libra, ¿no? Pero bueno. Fue Capricornio, lamentablemente. Oye, yo quiero aportar también un poquito de eso porque es importante por lo siguiente. Más que en la parte, si pudiéramos decir, temperatura, si incluso más, es necesario que nazca justamente en la noche más oscura del hemisferio norte. Podría haber nacido también en el hemisferio sur, hubiera sido otra fecha de todas maneras, pero era necesario que el Jesús que va a engendrar ese espíritu de Cristo nazca en la noche más oscura, porque todos justamente, tal como dice Marco, todos los, si fuéramos decir, los grandes salvadores de la humanidad, tienen que nacer desde lo más oscuro, porque ellos serán la luz de la tierra, la luz de nuestra especie humana, la luz de nuestro horizonte. Por lo tanto, tiene que nacer de esa forma. Por eso es que él nace en un pesebre. Si fuese porque por riqueza, ¿no es cierto?, perfectamente podría haber nacido en algún reino, ¿no es cierto? Pero no, fíjense que en un establo, más allá, más abajo de lo que cualquier ser humano, ¿no es cierto?, es a veces concebido o que nazca, sino que mucho más abajo, en un establo, en un día muy oscuro, porque es la noche más oscura en el hemisferio norte. Desde esa oscuridad nace la luz, la iluminación, por eso que se teje de esa forma el nacimiento de Jesús. Ese es uno de los motivos. Y lo otro no hay que olvidarse, que este es un sístole y un diástole, vale decir, entra la luz de Cristo y se va la luz de Cristo. Por lo tanto, esto siempre es permanente, ¿no es cierto?, como las mareas. No existiría vida en la Tierra si no hubiesen mareas, si no girara la luna alrededor de la Tierra. Por eso se necesita esto, luz, oscuridad, y normalmente estar en movimiento. Y este movimiento que hace nacer en Navidad, pero también, ¿no es cierto?, salir en Pascua, hace que nosotros mismos estemos en movimiento. Y ese movimiento espiritual es que los va haciendo crecer a cada uno de nosotros mucho más. Eso es todo. Gracias. Esther, ¿algo más que agregar? ¿Y qué pasa ahora que ya se acabó? ¿Ah? ¿Qué pasa ahora en marzo, después de marzo a septiembre? Quedamos como almas perdidas. ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? pasa ahora? Se Pero, acabó esa época del Cristo. ¿de qué época me estás hablando? De ahora, cuando ya se acaba esto especial del Cristo. Ahora en el equinoccio de primavera, él se fue, ya él vitalizó el planeta. Y entonces ahora empiezan las flores a crecer, los animales a reproducirse, es la primavera y el verano, la cosecha y todas esas cosas hasta que ya vuelva a caer la vitalidad en el otoño y entonces regresa el Cristo a vitalizar el planeta de nuevo. Ah, ya. Eso es como que recogían los frutos. Él fue a cargar las baterías, como decimos nosotros. Fíjense que él va y llega el sol
el 21 de junio, que es el solsticio de verano. Llega el sol, carga las baterías y regresa de nuevo a vitalizar el planeta en el equinoccio de otoño, que es cuando él baja. Los 6 meses del otoño a la primavera, hablando del hemisferio norte, esos 6 meses es lo que él entra al planeta, lo vitaliza y sale, y es la parte más espiritual del año. Y cuando sale en la primavera, es la parte más material, porque es la primavera y el verano. Y la abundancia, ya. Y la abundancia, producto de esa vitalización del Cristo. Acuérdense que el Cristo, el espíritu inferior de él, es el espíritu de vida, que es la contraparte del cuerpo etéreo. Y precisamente con ese espíritu unificante y poderoso de ese ser solar, que es el más alto iniciado de los arcángeles, pues puede vitalizar el cuerpo vital del planeta. Ese cuerpo vital del planeta lo revitaliza, o sea, trabajando con el espíritu de vida, que es la contraparte. Amén, Rosa María, de que hay almas que se quedan desamparadas, aunque entren 10 rayos crísticos y 1000 rayos crísticos durante todo el año. Bueno, el que no quiere, no quiere. Bueno, esta es la época de disfrutar y cosechar. Así es, amén. 6 meses rezando y 6 meses disfrutando. Ese es el ciclo crístico. O sea, el rayo crístico. Así está explicado en el concepto de Rosacruz del Cosmos, ¿no? La parte espiritual crece en el otoño, o sea, cuando las hojas de los árboles caen, las tardes se tornan grises. Entonces ya no es eso de estar disfrutando en la playa, de estar bailando, festejando, sino de recogimiento. Viene el invierno frío y la gente se recoge en las casas, se sale menos y por lo tanto es una época de reflexión y de espiritualidad que hay que aprovecharla. Fíjense que gente dice que hasta los más depravados reciben estas influencias. Todo el mundo lo recibe en el planeta. Sístole y diástole. Por eso los servicios de la Fraternidad Rosa Cruz, y esto es una cosa que hay que aclarar porque se cometen errores. El equinoccio de primavera hay que hacerlo en marzo, así sea el hemisferio norte o el hemisferio sur. Aunque en marzo estén en otoño, el servicio de la fraternidad que se hace es el de primavera. ¿Por qué? Porque esto obedece al rayo crístico, al ciclo, no a la cosa geográfica. Eso es importante, por favor, ¿eh? Sí. Todos los que somos del hemisferio sur, justamente tenemos que celebrar lo que dice Marco. Ahora fue el equinoccio de primavera, aunque estén en otoño. Exactamente, aunque estemos entrando en otoño, debe ser en primavera. No se celebra las estaciones del año. Que en realidad se llama el equinoccio de marzo. Porque a la vez, si se le pone la primavera, pues va un poco a la parte geográfica. Entonces sería mejor Claro. el equinoccio de marzo, el equinoccio de septiembre, el solsticio de diciembre y el solsticio de junio. Claro. Y es hermoso ahora en Chile, Armando, ¿eh? Armando. Alberto. Perdón, dime, Susana. Es hermoso en Chile ahora, en esta estación ahora.
Es que nosotros, claro, en estos momentos ya comenzamos a entrar en el otoño y justamente es de Qué belleza. prácticamente, claro, es otra belleza, es una belleza distinta, es una belleza cuando se caen las hojas, el cambio de color de los árboles, se desnudan los árboles, entran a dormirse, el recogimiento. Entonces, evidentemente que es otra fluidez de energía, pero Sí, es necesaria porque justo está naciendo la primavera en el hemisferio norte y acá se está durmiendo la otra mitad del planeta. Entonces, eso es necesario, porque es lo mismo que la luna, ¿no es cierto? Cuando entra la luna, marea alta, se va la luna, marea baja. Lo mismo sucede, sí, se necesita este movimiento. Pero tal como sí. dice Marco, es muy importante eso, de que cuando se celebra el equinoccio de primavera, debe ser también en el hemisferio sur el equinoccio de primavera. Y no hay que confundirse. Muchas veces nosotros nos confundimos y sacamos, ¿no es cierto?, lo que no debe ser, sino que simplemente debe ser una sola oración, un solo movimiento de Rosacruz que debe ser el equinoccio de primavera, aunque nosotros estemos entrando en otoño. Eso es Qué muy, bello. muy importante, porque así se crea la fuerza, todos juntos orando por un solo objetivo. Mm. Yo me imagino que Rosa María extrañe Chile porque tiene marcadas las estaciones. ¿Es Rosa María? No, no, ya no más. ¿No lo Mucho, extraña? no, mucho frío en el invierno y el calor en el verano es demasiado para mí. No, Mm. no, no, ya no. Por lo No, menos el no, área pero de Santiago, de la costa es más agradable. es que acá en Santiago de Chile tenemos muy marcadas las estaciones. Qué En lindo, eso es California no lindo. sé cuánto, Rosa María. Ah, No, yo creo que no mucho en California. Donde está Diana, sí. Donde está la niñita, Perfecto. sí, se están marcados. no, Sí es. no, en el Eh, norte de California, claro que sí, en San ¿Sí? Francisco, Ah, el mismo sí. clima mediterráneo de allá, Mm, fuerte las estaciones. qué belleza, Dios. Sí. yo pienso que en New Jersey es como en Chile. Tenemos Sí. nieve, yo creo que tenemos igual. Opuestos. No, no hay nieve en Santiago. ¿No? No, Ah, bueno, entonces es un poco Uy, yo diferente. pensaba es, que sí. no, Santiago no está está al pie de la cordillera, pero solo la cordillera tiene nieve, no la... perdón, Santiago no está a la misma latitud que Oceanside. Pareciera. Sí, Por eso, Santiago no está tan bajo. estamos muy cerca del Ecuador. Sí, por eso. Sí, es verdad, sí. Hay un amigo con la mano Sí, levantada. sí. Adelante, el señor que tiene la mano levantada. José Santamaría, ¿cómo están? Ah, Pero por José favor, María. nos Bueno. confunden con José Santamaría. Ese es Ay, Está muy misterio. disculpe que misterioso hoy día. tengo que- Bueno, tengo una preguntita que me salió ahí, no viene con el tema, la tenía por ahí rondando en la nube y me llegó cuando se mencionó el servicio de curación, así que la voy a hacer aprovechando las circunstancias. Se dice que nosotros vamos a entregar energía cuando vamos a hacer el servicio de curación y luego se reparte eso para los enfermos. Mi pregunta es la siguiente. Esas personas que están enfermas no están pagando un karma de algún modo, no se interviene en ir y querer sanar a esas personas cuando realmente la ley los tiene ahí o ellos están ahí. Esa es la pregunta. Sí, Entonces te voy a preguntar por qué Cristo sanaba a las personas. Porque si están pagando un karma, el Cristo mejor que nadie sabía que no debía sanar. Entonces, ¿por qué se sanan a las personas? Porque precisamente la sanación viene de adentro. O sea, el Cristo decía, tu cuerpo ha sido sanado, vete y no peques más. O sea, te están dando una oportunidad de que tú entiendas por qué tienes la enfermedad y cambies. Porque ellos te sanan
o te curan, vamos a suponer, te curan, pero si tú vuelves a caer en lo mismo, vas a enfermarte de nuevo. Entonces siempre hay que entregar la energía curadora. Fíjate que al final del servicio dice, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hay veces, y eso ocurre muchas veces, que ponemos en curación a una persona y la persona se muere. Y entonces no se puede curar porque tiene un destino maduro, que tenía que morir, pero bueno, aunque se muera, él recibe asistencia en la transición, etcétera, etcétera. Y hay quien se cura, y cuando ocurre esa cura milagrosa, que él ve a lo mejor un auxiliar invisible trabajando en él, dice, oye, espérate, esta gente tiene razón, tengo que ir a la causa, ¿por qué me enfermé? ¿Qué fue lo que hice que me enfermé? Y entonces haces una retrospección y eliminas la causa y ya te mantiene la salud andando. La curación siempre, o sea, entonces los médicos dirían, no lo voy a salvar porque él se tiene que morir de todas maneras. No, siempre hay que salvar, siempre hay que tratar de curar, siempre hay que hacer todo lo posible. El Cristo nos dio el ejemplo. El Cristo venía y curaba. Muchas gracias por la respuesta. Y sí, el Cristo curaba a unas personas, no a todas. También. Interesante, sí, gracias. También. Alberto, ¿puedo hablar un momentico? Yo sé que Sí, tenemos que Susana, irnos. adelante. Mira, Santa María, el Cristo curaba a algunas personas, pero como nosotros no tenemos la visión que tenía el Cristo, porque no somos ni siquiera un pedacitico de lo que era Él, pues entonces nosotros no podemos decir a ti sí, a ti no, a este sí, a este no. Tenemos que hacer lo que nos enseñaron, dar nuestra energía, dar nuestro esfuerzo, porque cuando una persona pide curación, y nosotros no somos quien para negársela, no sabemos si se la merece o no la merece, no sabemos si el karma, su destino está en que se pueda curar o no, si pueda tener una oportunidad o no, y como no sabemos quién puede y quién no puede, entonces tenemos la obligación o el deber, tenemos el deber de entonces dar el poquitico que nos tocó, o sea, dar nuestra energía para que se haga la voluntad de Dios. Pero recuerda, el Cristo podía saber, nosotros no sabemos. Digo, yo por lo menos no sé. Muchas gracias. Muy aclaradora. Como quien dice, hacer bien sin mirar a quién. Gracias. Y recuerden que aunque tengamos la posibilidad de ver que es un destino maduro, siempre hay que llamar a la ambulancia, siempre hay que hacer lo que esté a nuestro alcance. Respiración artificial, lo que sea, siempre, aunque sepamos que es un destino maduro, que tiene que morir, bueno, pero tratar de ayudar hasta lo último. Y lo otro que es importante también, José Santa María, es que nosotros en el servicio de curación, toda la energía que se hace, después se entrega. No es responsabilidad nuestra dejarla a los enfermos, sino que los auxiliares invisibles recogen esta energía justamente para poder hacer el bien, no nosotros. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero existe un gran peligro del mal utilizar este maravilloso poder. Exacto. Por lo tanto, pedimos que se haga tu voluntad y no así es. Y lo que dijo Marcos en la conferencia del día viernes, que es muy importante para que no te roben la energía que estás haciendo, juntar los pies, juntar las manos, para que formes tú una protección cuando estés creando esta energía. Fíjense, esa protección no solo es para los servicios, todos los servicios hay que hacerlo en esa posición. Pero si usted un día está conversando con una persona y usted siente que esa persona le está robando la energía o se siente mal esa gente le aconseja que entrecrucen los dedos y unan los talones o pongan el pie derecho sobre el pie izquierdo a la altura de los tobillos para cerrar el campo magnético y que su energía no sea robada. Porque si usted abre los pies y abre los brazos,
todo eso puede ser robado y usted después se siente decaído, se siente mal. En las reuniones de espiritismo, cuando usted va y se sienta en una mesa con los medios y usted cruza las manos, cruza los pies, le dice, no, descrúzate porque ahí lo que quieren es que alguien entre de afuera y tome posesión de su vehículo para manifestarse. Esa es la idea en el espiritismo. Por eso ahí no se permite cruzarse. Pero si usted, yo no le aconsejo que nadie vaya a una sesión de espiritismo. No es aconsejable. Sobre todo las personas muy sensibles. Los probacionistas es prohibitivo una reunión, de una sesión de espiritismo. Pero si va por casualidad, lo cogió o no sé, cruce las manos, cruce los pies, díganle lo que le digan y si le dice que no puede estar así, váyase. Y si quieres saber el futuro, estudia astrología. Susana, ¿estás calentando los motores ya? Mira, Susana ya está calentando los motores. ¿Habrán 23 puestos para irnos a Colombia? Bueno, Marco, ponemos la oración del estudiante. Adelante. Y una muchachita ahora. Exactamente. Yo la voy a hacer. Adelante, Lili. Ya. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Y así Dios sea. nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Hendel, según la cual dio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y así sea. Que Y así así sea. sea. Que así sea. Sí sea. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por participar en esta lectura